Bienvenidos al programa audio ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana y vimos en la sesión anterior, en el módulo 9 del capítulo 2, el concepto de ángulo, las operaciones entre ángulos, la congruencia de ángulos y terminamos con el concepto de bisectriz. Vamos ahora entonces a ver la parte B de este módulo donde vamos a considerar las clases de ángulos. ¿Qué clases de ángulos hay? Entonces tenemos, para empezar, el ángulo agudo. Yo creo que todos sabemos que es un ángulo agudo. Es aquel cuya medida es menor de 90 grados y mayor, lógicamente, que 0. Tenemos el ángulo obtuso, cuya medida es mayor que 90 y menor que 180. Tenemos los ángulos del concepto de ángulos complementarios. Dos ángulos alfa y beta son complementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 90. Tenemos luego el concepto de ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 180. Decimos aquí que dos ángulos son complementarios, entonces uno es el complemento del otro, o si hablamos de ángulos suplementarios, uno es el suplemento del otro. Luego tenemos un concepto de lo que son ángulos opuestos por el vértice. Decimos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados del uno son las prolongaciones de los lados del otro. Por ejemplo, OAB y OCD. Este ángulo COD y BOA son opuestos por el vértice. Igualmente, BOD y COA son ángulos opuestos por el vértice. También se puede decir que son ángulos cuyos lados son rayos opuestos. Tenemos un concepto importante que es el de ángulos adyacentes. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Podemos decir que dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común y los otros dos lados están en semiplanos diferentes con respecto al lado común. Entonces hablamos del ángulo AOB y del ángulo BOC. Estos dos ángulos decimos que son ángulos adyacentes. Hay una situación particular de estos ángulos adyacentes y es cuando los lados no comunes son rayos opuestos. Sería esta situación. Tenemos OAC y tenemos OB como el lado común. Entonces hablamos de este ángulo y de este ángulo. En esta situación particular decimos entonces que los ángulos forman un par lineal. Entonces, ¿qué son ángulos de un par lineal? Miremos que son suplementarios. ¿Por qué? Son adyacentes y se está formando un ángulo aquí rectilíneo, cuya medida es 180. Si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, entonces decimos alfa y beta son un par lineal y decimos al mismo tiempo que alfa más beta es igual a 180 porque son ángulos que forman un par lineal y son suplementarios. Luego tenemos la definición de ángulo recto. ¿Qué va a ser ángulo recto? Si los ángulos de un par lineal son congruentes, o sea, si yo tengo un par lineal y este ángulo es congruente con este, alfa y beta, alfa es congruente con beta, entonces decimos que el ángulo alfa y el ángulo beta son rectos. Ahora podemos dar como teorema que la medida de todo ángulo recto es 90 grados, o sea, la medida de todo ángulo recto es igual a 90 grados. Es fácil porque si alfa y beta son un par lineal, entonces la suma de sus medidas es 180, porque alfa y beta
son par lineal. Pero como alfa es congruente con beta, entonces al reemplazar aquí queda alfa más alfa igual a 180, porque alfa tiene una medida igual a la de beta, entonces de donde alfa es igual a 180 dividido por 2 igual a 90. O sea que la medida de todo ángulo recto es 90. Ahora, ¿cuándo dos rectas van a ser perpendiculares? Entonces vamos a definir el concepto de perpendicularidad. Perpendicularidad. Y dos rectas, L1 y L2 son perpendiculares si y solo si se cortan formando un ángulo recto. Se cortan formando ángulo recto. Y escribimos que L1 es perpendicular a L2. Gráficamente tendríamos aquí la recta L1 y tendríamos aquí la recta L2. Decimos entonces, si lo representamos de esta manera, que las dos rectas son perpendiculares. Ellas se cortan en un punto, así que nosotros podemos tener también varios puntos de la recta y podemos hacer mención a que el rayo OA es perpendicular al rayo OB, o podemos también decir que el segmento OA es perpendicular al segmento OB. Podríamos decir que la semirrecta OA es perpendicular a la semirrecta OB. ¿De qué dice? Ahí les dejo para que piensen. ¿Por qué? Ahora, hay unas propiedades entre estos ángulos y lógicamente propiedades entre las rectas perpendiculares. Algunas propiedades de esos ángulos son las siguientes. Podemos decir que dos ángulos suplementarios de un mismo ángulo son congruentes. Entonces, primero, dos ángulos suplementarios del mismo ángulo son congruentes. Segundo, los suplementos o complementos de ángulos congruentes son congruentes. Los suplementos o complementos de ángulos congruentes son congruentes. Tercero, la suma de las medidas de los ángulos adyacentes consecutivos que tienen el mismo vértice, todos estos ángulos suman 180, o sea que si esto es alfa sub 1, esto es alfa sub 2, alfa sub 3, y aquí tenemos alfa sub n, entonces alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 más alfa sub n es igual a 360 grados. Esto es importante tenerlo presente porque nos puede servir para la solución de ejercicios. Tenemos también que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, y eso es fácil de verificar. Es decir, si nosotros tenemos aquí este ángulo alfa y este ángulo beta, y este es un ángulo teta, podemos verificar de que alfa es de una medida igual a la de beta. Es simple. Aquí estos dos ángulos forman un ángulo rectilíneo, son un par lineal, entonces podríamos escribir de que alfa más teta es igual a 180, por ser alfa y teta par lineal,
y este también forman un par lineal, o sea que teta más beta vale 180, por la misma razón, por ser par lineal, entonces tendríamos que, si nosotros despejamos de acá, queda que alfa, que es igual a 180 menos teta, es igual, y en la segunda 180 menos teta es beta. O sea, esto implicaría de que alfa es igual a beta. O sea, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Hay unas propiedades también de las bisectrices. En esas propiedades de las bisectrices tenemos, y se pueden verificar, ya ustedes lo verificarán cuando estén estudiando, y es lo siguiente, de que las bisectrices de los ángulos de un par lineal, esta bisectriz de este ángulo y esta bisectriz de este ángulo, entonces son perpendiculares. Si esto es alfa, esto es alfa, esto es beta y esto es beta, entonces tenemos, como todo este ángulo vale 180, entonces 2 alfa más 2 beta va a ser igual a 180, de donde alfa más beta es igual a 90. Podemos decir que la bisectriz OX y OY, que la bisectriz OX y OY son entonces perpendiculares. OX va a ser perpendicular a OY porque están formando un ángulo de 90, ya que alfa más beta vale 90. En forma similar se puede demostrar de que las bisectrices de los ángulos opuestos por el vértice son colineales, es decir, que aquí se está formando un ángulo de 180. Ya tendríamos aquí, esto es alfa, alfa, teta, esto sería beta y esto sería beta, y empezamos entonces a sumar, esto también sería teta porque son congruentes por opuestos por el vértice, y se establece que la suma de esos ángulos es 360 y se llega a que alfa más teta más beta valen lógicamente 180. Un ángulo rectilíneo y sus lados entonces son colineales porque son rayos opuestos. En las rectas perpendiculares, veamos qué propiedades tienen las rectas perpendiculares. Propiedades de las perpendiculares. La primera pregunta es, ¿será toda recta perpendicular a sí mismo? Es decir, ¿cumplirá la propiedad reflexiva? Si ustedes tienen un lápiz o un lapicero, ¿creen que ese lápiz o lapicero será perpendicular a sí mismo? Intenten ensayar a ver qué les pasa. Entonces, no se cumple la propiedad reflexiva, es decir, ninguna recta es perpendicular a sí misma, porque entonces, para poder hablar de eso, tendríamos que doblarlo, quebrarlo y dejaría de ser lo que es. Entonces no se cumple la propiedad reflexiva. Pero sí, si nosotros hablamos de dos rectas perpendiculares, ellas necesariamente se tienen que cortar en un punto. Segundo, la perpendicularidad no cambia si yo digo que la recta 1 es perpendicular a la recta 2, esa perpendicularidad no cambia si digo que la 2 es perpendicular a la 1. Es decir, si yo tengo que el S1 es perpendicular al S2, es lo mismo que decir el S2 es perpendicular al S1. Tercero, tenemos que si el S1 es perpendicular a L2 y el S2 es perpendicular a L3, entonces, ¿cómo serán L1 y L3? Muy simple, tenemos aquí la recta L1 perpendicular a la recta L2 y la recta L2 perpendicular a la recta L3. Entonces, ¿cómo serán la recta L1 con L3? Estas dos rectas, podremos decir que son paralelas, o sea, que no se cumple la propiedad transitiva, como se cumple en la congruencia de segmentos y en el paralelismo. Aquí no se está cumpliendo la propiedad transitiva, porque entonces ya se pierde esa perpendicularidad, se convierte en rectas que son paralelas. Escribamos entonces esa propiedad de la no transitividad de las rectas perpendiculares. Tenemos entonces la cuarta propiedad que nos dice que
Si L sub 1 es perpendicular a L sub 2 y L sub 2 es perpendicular a L sub 3, entonces tenemos que L sub 1 es paralela con L sub 3. Sería esto. L sub 1 es perpendicular con la recta L sub 2 y L sub 2 es perpendicular con la recta L sub 3. Entonces L sub 1 y L sub 3 son paralelas. De aquí se desprende otra propiedad. Esa propiedad dice que si dos rectas son paralelas, entonces, y esta es la recta L y esta es la recta M, cualquier recta perpendicular a una de ellas es perpendicular a la otra. O sea, si L es paralela con M y T es perpendicular a L, entonces T también va a ser perpendicular a M. Eso es una consecuencia de esa misma propiedad. Tenemos otras propiedades que se dan en las perpendiculares y es lo siguiente. Claro que esto se puede mirar más adelante en el capítulo 4, cuando se estudien específicamente rectas paralelas y perpendiculares, pero es bueno de todos modos mencionarlo aquí. Que si nosotros tenemos una recta L por un punto de una recta, sabemos que pasan infinitas rectas, entonces vamos a tener aquí infinitas rectas que pasan por ese punto y cortan a L. Pero una y solo una va a ser perpendicular a esa recta, es decir, M va a ser perpendicular a L. Y esta recta M es única. Esto se conoce como la perpendicular levantada por un punto. Pero también ocurre otra situación similar. Si esta es una recta L y tenemos un punto aquí exterior, por este punto pasan infinitas rectas que van a cortar a esa recta L. Pero de nuevo, una y solo una de ellas, será perpendicular. Esta recta perpendicular, llamémosla T, es perpendicular a L, esta recta también es única y se conoce como la perpendicular bajada, desde un punto a una recta. Estas rectas se llaman inclinadas, mientras que estas otras rectas que no son perpendiculares se dice que son oblicuas. Y tenemos entonces ahora que hablamos de perpendiculares, ustedes en el capítulo de construcciones, en el capítulo 8, pueden mirar cómo se construye un ángulo, cómo se construye un segmento, cómo se traza una bisectriz, cómo se traza una perpendicular a una recta. Allá están esas construcciones sencillas, elementales. De todos modos, aquí vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el concepto de lo que es mediatriz. ¿Qué es la mediatriz de un segmento? Y es lo siguiente. Da un segmento AB, la perpendicular levantada por el punto medio, si este es el punto medio, la perpendicular levantada por el punto medio se llama mediatriz. Es la mediatriz del segmento. Todos los puntos que forman esa mediatriz tienen unas propiedades que podemos mirarla más adelantico. Tenemos dos definiciones, digamos, adicionales, como herramienta para trabajar posteriormente, y es una definición de bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Va a ser el conjunto de todos los puntos que equidistan de los lados del ángulo, o sea que esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta distancia. Y esto es lo que se llama también bisectriz. Es una herramienta que nos sirve para demostrar puntos colineales. O también hay otra definición adicional de lo que es la mediatriz, y es lo siguiente, que la mediatriz de un segmento también es el conjunto de todos los puntos que equidistan de los extremos del segmento, o sea que este segmento es congruente con este segmento es congruente con este. Entonces todos estos puntos van a cumplir esa propiedad, que están a la misma distancia de A y B, entonces van a pertenecer
van a pertenecer a la mediatriz. Son definiciones que nos pueden ayudar para demostrar puntos colineales en problemas que tengamos más adelante, como seguramente se van a presentar. Estas ya son entonces unas generalidades sobre las clases de ángulos que tenemos y también sobre las propiedades de rectas perpendiculares. Vamos a mirar algún ejemplo sencillo sobre cómo manejar las medidas de los ángulos. Por ejemplo, si el rayo OA y el rayo OB hacen con un rayo OX un ángulo A y un ángulo B, entonces hallar el ángulo que hace con OX la bisectriz del ángulo AOB. Repito, si el rayo OA hace con un rayo OX un ángulo A y el rayo OB hace un ángulo B con OX, hallar el ángulo θ que hace la bisectriz del ángulo AOB con ese rayo OX. Entonces hay un problema aquí y es el de la bisectriz, entonces debemos de aplicar la bisectriz. ¿Qué es el ángulo AOB? Miren que el ángulo AOB tiene una medida que va a ser igual a ¿qué? Este ángulo de acá va a ser todo A menos B. Todo este ángulo A menos este ángulo B. Ahora, el ángulo, va a llamar esta bisectriz de el ángulo DOB, la medida del ángulo DOB, por definición de bisectriz, es igual a la mitad de la medida del ángulo AOB. O sea que esto es igual a A menos B sobre 2. Y el ángulo que nos piden, o sea, el ángulo θ, va a ser igual al ángulo DOB más el ángulo B. O sea que esto es igual a A menos B sobre 2 más B. De donde entonces el ángulo pedido θ va a ser igual a A más B sobre 2. Esta es una forma elemental de uno aplicar las medidas de los ángulos y la definición de bisectriz en la solución de algún problema. Con esto entonces terminamos completamente lo que es el módulo 9 y en la próxima sesión vamos a trabajar el módulo 10 que tiene que ver con los polígonos y elementos de ellos, clasificación y circunferencia.